Bienvenidas y bienvenidos a la Física del Pensamiento. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que creo que compartimos con nuestro invitado, esto de que somos seres que eligen, ¿sí? Y en esto de elegir, bueno, nuevamente elegimos empezar hoy con esto del agradecimiento. Alejandro de Barbieri es psicólogo, es logoterapeuta, ha sido docente, es psicólogo en la educación, ha escrito unos cuantos libros, de los cuales algunos los tenemos acá, es comunicador, es, bueno, una cosa es gigante en realidad. Yo me lo tenía escrito por algún lado todo lo que quería decir, después dije, bueno, está. Lo que sí sabemos todo lo que es que es un gran comunicador y además que comparte con nosotros algunas, o compartimos con él, algunas ideas y por eso lo invitamos a hablar de este tema. Alejandro, bienvenido. Somos seres que eligen. Sí. Muchas gracias, como ustedes dijeron, Cristian y Seba, por esta invitación. Yo veo el trabajo que hacen ustedes y me parece lindísimo. Y aparte, primero agradecer, miren cómo estamos sin tapaboca, después de 2 años, ¿no?, de sufrir tanto. A veces estamos tan mal que ni nos olvidamos. Y ayer di una charla en un lugar y todo el mundo estaba así con cara de, digo, Señor, ¿qué les pasó? Nos podemos reunir, o sea, me explico, y podemos vernos y mirarnos, miren, creo que eso es muy importante para agradecer después de tantos años de sufrimiento, por lo que el ser humano precisa esto de cuerpo con cuerpo, de vernos, encontrarnos. Y sí, somos seres que eligen, es un poco el motivo que ustedes me invitaron a conversar, es un tema profundamente existencial, ¿no?, que tiene que ver con la psicología, con la salud, con la enfermedad, a veces también hasta dónde uno puede elegir, hasta dónde no. Y a mí es un tema que me gusta muchísimo, así que muchas gracias a invitarme a conversar de este tema. Bueno, bien. Bueno, en esto de ser seres que elegimos, nosotros, bueno, las personas que nos conocen, a Cristian, a Alejandro también, obviamente, ahí atrás en sus redes, a mí, bueno, en general, nosotros pensamos que siempre tenemos una posibilidad de elegir, siempre hay un nivel de elección. Siempre estamos eligiendo permanentemente. Y las elecciones que no hacemos de forma consciente se van a hacer igual de manera inconsciente, ¿no? Sí. Y cuando elegimos de manera inconsciente, después viene la queja, ¿no? Porque bueno, esto de, bueno, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy en este lugar? ¿No? Bueno, ahí está una de las famosas frases de Sartre, ¿no? Estamos condenados a elegir, decía Sartre, el del existencialismo francés, un capo. Y después otra frase de Sartre, que es una de mis preferidas, que es la que la hizo viral, como se dice ahora, un filósofo argentino, José Pablo Feynman, en sus clases que daba, y también en televisión. O sea, fíjense que importante es comunicar. José Pablo Feynman dice que hace, el video se llama, si lo quieren buscar en YouTube, ¿qué hacemos con lo que hicieron de nosotros? Se llama así el video. Y la frase de Sartre es, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y eso tiene que ver con la libertad y con la responsabilidad. Pero lógicamente estamos condicionados, o sea, ¿no?, como tú dices, el lenguaje nos condiciona, Uruguay te condiciona, nacer hombre te condiciona, nacer mujer te condiciona, la edad nos condiciona, todo te condiciona. Pero dice Feynman, citando a Sartre, llega un momento, y puede ser una terapia o puede ser un insight que tenés con un amigo o con tu pareja, porque uno a veces no está en terapia solo con un terapeuta, tenés un buen vínculo que te hace crecer, puede tener efecto terapéutico. Y en ese momento, dice Sartre, llega un momento en que uno tiene que decir una palabra nueva, una palabra propia. Y en ese momento vos ahí estás como justamente, de repente, de una base, una historia que tenés personal, familiar, que todos tenemos, pero la podés mirar para poder decir, bueno, ¿cómo cambio la pisada?, ¿no? ¿Cómo elijo libremente? Y otro existencialista, Rollo May, un gran existencialista norteamericano, que fue maestro de Shalom, que en un libro ustedes ahí del Gran Shalom, dice, terapia es hacer al otro libre. O sea, es ayudar a que la persona tome una decisión libre, ¿no? La terapia empieza cuando vos ayudás a que un paciente tome una decisión libre. Y si no somos pacientes, si no somos psicólogos, es ejercer la libertad en tu vida, ¿no? Cuando uno repite una historia o repite siempre lo mismo, no aparece la libertad. Y por lo tanto aparece la queja, como decís vos, y no nos hacemos responsables. No nos hacemos cargo porque mi papá, mi mamá, mi mujer, mi marido, ¿no? Si mi jefe cambiara, si mi mujer cambiara, si mi marido cambiara, y tiro la pelota para la casa del vecino,
y no me hago cargo de mi cuota de responsabilidad que tengo. Obviamente que todo influye, no es que solo, todo influye, ¿no? Si tu jefe cambia, mejor, me explico. Pero si no cambia y vos en este momento no podés irte del trabajo, ¿no? Porque gracias a ese trabajo pagás el alquiler, bueno, entonces tengo que, vos dijiste hoy dos palabras lindísimas, la posibilidad de elegir, que es bien existencial, ¿no? Lo posible. Y eso es, mirá lo que fue la pandemia. La pandemia nos hizo vivir cosas que no pensamos que le íbamos a vivir, trabajar por internet, los psicólogos por Zoom. ¿Cuántos psicólogos antes eran negados a trabajar en línea? Bueno, por la plata baila el mono, por no sé lo que fue, tuvieron que renunciar a veces a conceptos teóricos y adaptarse. Yo tengo un trabajo sobre terapia por Skype en el año 2005. La primera vez que lo presenté me dijeron de todo menos cosas lindas. Pero hoy en día es una gran bendición porque tenés la oportunidad de charlar con alguien que está en otro país o en un lugar que estás en un pueblo en el interior, que conoces a la psicóloga, no querés que conozca tu historia, la puedes contar a un terapeuta en Montevideo, o muchos uruguayos, argentinos viviendo en España hacen terapia por internet, ahora por Zoom con terapeutas, ¿no? Uruguayos, argentinos, porque conocen su cultura. Entonces hay que abrirse mucho a lo nuevo. Bueno, la pandemia nos obligó a ejercitar esa libertad. También nos hizo darnos cuenta que la libertad también tenía que ver con salir, ¿no? De casa y hacer cosas, y había que ser libre, entre comillas, dentro de casa. El privilegiado que pudo, ¿verdad? Muchísima gente no podía y tenía que salir a trabajar igual. Elegir, ¿no? Elegir esto vos decías esto de, claro, elegir ser libre también. Yo por ahí en algún vivo que hablábamos el año pasado, yo decía, claro, porque la libertad, hay mucha gente que piensa que la libertad es como un derecho, ¿viste? Es algo que está escrito ahí, ¿viste? Bueno, ¿viste? Tenés el derecho a ser libre. Y la libertad no es algo que se posee, la libertad es algo que se ejerce, ¿tá? Y ese ejercicio parte desde un accionar consciente, de una elección consciente, ¿no? Sí, el Frankl, que es otro de mis maestros, y él se basa mucho en la logoterapia, en la filosofía existencial. La filosofía existencial dice: el valor se ve en la acción. O sea, tus valores se ven en la acción. Por ejemplo, mis hijos son lo más importante. ¿Cómo me doy cuenta? Si estás todo el día trabajando, estás todo el día fuera de casa, me explico, papá o mamá, quien sea. El chiquilín tiene 12, tiene 5, tiene 8, 10, tiene 15, ni se entera. Entonces, vos me estás diciendo que te gustaría que fueran importantes. Yo entiendo, puedo escuchar eso, pero el valor se ve en la acción. Los deberes, no estar en la paciencia, estar todo el día, eso no se dice, eso sí se dice, eso está mal, eso está bien, ese vínculo. Y después, ¿qué fue lo otro que dijiste que me quedé pensando? Bueno, esto, ¿no? Que se elige. Entonces, cuando uno elige, Frankl utiliza la imagen del reloj de arena. Veo la clepsidra del reloj de arena, que, bueno, en muchas casas hay, yo lo tengo en el fondo. Los granitos lo van bajando, se angostan, ¿no? En la parte angosta del reloj y luego baja. Entonces él utiliza esa metáfora para hablar del tiempo. O sea, ustedes me invitaron, Ale, ¿querés venir? O sea, futuro, posibilidad. Me explico, veo, estos psicólogos jóvenes, porque siempre uno tiene que, ¿no? Ya está acordado, no se preocupen, que están haciendo cosas nuevas, disruptivas, innovadores, creativos, que están haciendo psicoeducación, que están haciendo prevención, que soy un fanático de eso. No van desmedro de la terapia, ¿sí? Pero la terapia no todo el mundo la puede pagar, o no la puede pagar todo el tiempo. Entonces tenemos que hacer muchas cosas en prevención. ¿Se entiende esta idea, no? La terapia es fantástica. Psicomotricista, psicopedagogo, psiquiatra, todos precisamos hoy en día terapia. Pero si no lo puedo sostener durante todo el tiempo, tenemos que generar espacios grupales, espacios de psicoeducación, espacios preventivos, donde la gente se lleva elementos, se lleva un libro, se lleva un texto, se lleva a pensar algo. Y si está en terapia, aparte después lo conversa con su psicólogo, lo sopesa con su propia historia personal. Entonces dice Frankl, esto era futuro, ¿no? El podcast que íbamos a grabar con los chicos, futuro. Cuando a medida que va angostándose, uno siente la angustia, que es otra palabra súper existencial, ¿no? La angustia porque tengo que elegir, voy o no voy. Y después hay elecciones más fuertes que otras, me separo o no me separo, estoy en situación de violencia doméstica o no, ¿me explico? Hay situaciones más angustiantes donde esa decisión se nos va a la vida de la persona. Y después está pasado. Mañana todos vamos a haber elegido, por eso nosotros elegimos nuestro pasado. ¿Me siguieron? No te condena el pasado. Miren cómo es un cambio de paradigma. Tenemos metido en el esquema que tu pasado te condena. No, señor, si usted eligió y fue libre, usted mañana va a poder decir, yo elegí estar en la física del pensamiento, me explico, o elegí casarme, o elegí separarme y me hago cargo, o elegí tener un hijo, o elegí... Entonces uno, cuando guardás tu pasado, ¿no? Entonces lo mirás para atrás y tenés esa historia que te respalda. También hay cosas que uno se arrepiente, obviamente, porque de repente en el momento no éramos plenamente conscientes de lo que estábamos decidiendo. Y por eso ayuda
tomar conciencia de la angustia que implica decidir. Cuando uno decide, vas como escribiendo tu propia vida, vas escribir, eso se llama biografía, ¿no? Es grafo sobre el bios, vas escribiendo tu propia historia. O sea, hay un condicionamiento biológico, psicológico, tu padre es Uruguay, pero después con eso yo voy haciendo algo que es lo que a su vez hablará de mí. Y eso es lo distinto, eso es lo propio, eso es lo genuino, eso es la autenticidad, hay un montón de nombres para esa expresión única y propia. Ahí levanto un poco a Viktor Frankl, voy a intentar parafrasearlo, pero él tenía una idea que decía algo así, ¿no? Como, para los que no conocen, Viktor Frankl fue una persona que estuvo en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, y él tenía un relato que decía algo así como: yo no elegí estar acá, pero lo que sí puedo elegir es cómo tomarme estar acá, ¿no? Y creo que eso tal vez haya sido un poco esa fortaleza para poder transitar algo tan nefasto. Entonces, a veces bajarla, sin ser tan extremista y bajarlos a la vida cotidiana cada uno de nosotros, a veces podemos estar como colocados en un lugar de trabajo, en un lugar de familia, en un lugar personal, porque siempre estamos relacionándonos con nosotros mismos, ¿no? En esto a veces nuestra propia vida no nos permite lograr nuestra mejor versión. Entonces, me interesa enganchar esto de Viktor Frankl y la posibilidad de elegir con algo que Seba trae, que lo expresó en ese conversatorio del año pasado. Los invito ahí a escucharlo nuevamente, que es salir un poco a veces a hablar de la libertad como una idea abstracta, claro, o de grandes pensadores. Entonces Seba le buscó la vuelta y me acuerdo clarito que fue como reforzar, como a modo de concepto, posibilidades de ser libre. Porque claro, en este ejercicio de la libertad, en realidad cuando empezamos a sostener vidas, en los cuales vamos creciendo y sosteniendo una familia, sosteniendo un trabajo, como bien dijo Alejandro, a veces muchos de nosotros hemos tenido, a veces aún mantenemos trabajos que no nos gustan, pero tengo que seguir yendo porque eso me debe estar dando un beneficio. Entonces ahí me está quitando a veces esa posibilidad de libertad o esa posibilidad de ser libre o cómo jugarla, ¿no? Sí. Ahí dijiste varias cosas, Cristian, buenísimas. Primero lo de Frankl, yo tuve la suerte de conocerlo en el año 96, en el primer Congreso Mundial de Psicoterapia en Viena. Mandé un fax. ¿Qué tiempo? Busquen en Google. Cosas que se usan todavía. Otro día fui a la escuela, no sé si lo usan para tener un impreso, ¿no? Algo, un material, pero bueno, mandé un fax para pedir una beca, porque era carísimo, y me dieron la beca, y después hablé con mi viejo todo contento. Hacía 2 años que era psicólogo, tenía 24 años. Digo, che, me gané una beca para ir a un congreso en Viena. Y mi viejo miraba con cara de: nosotros qué tenemos que ver, porque se acuerdan que cambió todo, o sea, bárbaro, y ¿cómo vas a ir, no? Y bueno, no, te lo estoy diciendo porque si me pueden ayudar con algo. Entonces mi viejo me dice: sí, claro, nosotros te pagamos el pasaje y cuando trabajes, de a poquito nos vas devolviendo las cuotas del pasaje. Y eso es la perseverancia, eso es el esfuerzo. No, miren que tengo 50, no fue hace 100 años esto fue, sí, hace 30 años. Pero el Viktor Frankl dice tú en esa conferencia, lo que tú estás diciendo, ¿no? Que si somos libres, entonces somos responsables y podemos elegir la actitud. Es verdad que hay condiciones y condiciones, me explico, o sea, que uno después tiene, a veces se habla de restricciones de la libertad, ¿no? Por eso él habla de la dimensión existencial o la dimensión espiritual, que es la dimensión de la libertad. O sea, la psicología te condiciona, el cuerpo te condiciona, ¿no? No sé, todo nos condiciona, pero hay una dimensión propia, no sé, se puede tener distintos nombres, lo espiritual, no sé, el yo, hay distintos nombres en distintos autores, que es como ese espacio sano, ¿se acuerdan? Con el recurso sano, el resto sano que decíamos, que es donde la persona puede tomar una actitud respecto a lo que le pasa. Entonces ahí él decía: yo podía suicidarme en el campo de concentración, había muchos prisioneros que se suicidaban, la manera más fácil era tirarse contra la alambrada, o puedo elegir cómo estar, ¿no? Tratar de cambiar la actitud. Y eso en la pandemia fue muy claro. En la pandemia yo hablé mucho de Frankl porque no puedo salir de casa, pero puedo elegir cómo quedarme, ¿no? Que me puedo quedar acá, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, ampliar las posibilidades. Y lo otro que me hiciste acordar es una cita de Octavio Paz, que es un gran existencialista, el escritor mexicano, que creo que se llama Raíces y Alas, no me acuerdo, pero cuando tú decías bajar la libertad, de lo que decía Seba, él dice: libertad es una simple decisión, sí o no. El texto es completo, después se los mando para que lo compartan en las redes porque es un texto maravilloso. Dice: a la libertad no le hacen falta alas sino raíces, dice Octavio Paz. Entonces es, elijo, digo que sí
o digo que no. Es muy importante decir que no a muchas cosas, me explico, a una pareja que te hace daño, a una adicción, me explico que uno no deja una adicción porque es fácil, dejamos porque es muy difícil decirle que no a la harina, o no al azúcar, o no al alcohol, o no a la cocaína, o sea, entonces tenemos que renunciar y entonces estoy eligiendo a favor de la vida, y eso tiene un costo importante a nivel de salud, pero es ejercitar tu libertad, ¿no? Sí, esto, ¿no? También lo difícil de elegir está ahí, claro, en este sí o no que dice Alejandro. Claro, el problema de elegir es que cuando yo elijo estoy soltando, ¿tá? Porque elegir también implica soltar. Bueno, yo estoy eligiendo entre esto y esto. Entonces eso nos genera muchas dificultades. Por eso es que tenemos que tratar de pensarnos y repensarnos y trabajar en nosotros para tomar las decisiones de la forma más consciente posible, para que el día de mañana, como decía Alejandro, diga, bueno, yo pude elegir también este pasado y esta historia, ¿no? Entonces, cuando vos elegís tu pasado, fíjate qué paradoja, ¿no? Si yo elijo mi pasado, entonces ese pasado habla de mí. Me hiciste acordar un chiste de Cantinflas, no sé si se acuerdan, no sé en qué película, que le dice, va al médico y le dice, ando con angustias y dolores, ¿no? Y el médico, que es Cantinflas, le dice, pero hombre, con dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es muy importante el humor también. Para mí el humor es amor, y Uruguay es un país, miren, que hay muy pacato y tenemos 10 intentos de suicidio por día y 1 a 2 suicidios por día. Hay mucha depresión en nuestro país. Tristeza no es depresión. La depresión es un diagnóstico de un médico psiquiatra y se sale adelante con la medicación, con el terapeuta, con todo lo que tú puedas. Pero tenemos que separar la tristeza de la depresión. ¿Se entiende por qué hago? Entonces a mí me gusta mucho el humor y citar así humoristas como Cantinflas, que es un crack. Entonces dice, cuando elijo A, elijo no B. Tú decías, elijo, entonces elijo algo, renuncio a otra cosa. Y en el mundo de hoy que te dicen, Byung-Chul Han, que es un grande, ¿no? La sociedad del cansancio, dice, es un filósofo coreano-alemán, un montón de libros, un monstruo, dice, el lamento del depresivo, nada es posible, ¿viste? Cuando el depresivo se lamenta, nada es posible, dice, solo se explica en una sociedad que le hizo creer que todo es posible. Y no todo es posible. No puedo tener grado 5 y criar 2 o 3 hijos a la vez, no se puede. No puedo tener un hijo y hacer deporte y llevarme bien con mi pareja y aparte hacer un posgrado de noche. No puedo. Tengo que elegir. Hoy me dedico a los hijos, o este año me dedico al posgrado, el año que viene me dedico a los hijos, el otro año me dedico a crecer en el laburo. Y eso, viste, la sociedad actual te lleva mucho a esa hiperexigencia de que tengo que rendir en todo y tengo que elegir todo. Yo tengo que renunciar. Y eso nos hace sumamente humanos, ¿no? Cuando uno abraza la vulnerabilidad y no se puede todo. Hoy lo hablamos con ustedes antes de entrar. Yo no tengo pacientes, ahora no hago consultas puntuales, pero pacientes no puedo, no sería responsable de mi parte. Un paciente implica una dedicación, una concentración. Yo paso dando cursos, talleres, viajando. Entonces renuncié a eso, me explico, para hacer otra cosa. Entonces cada uno, todo el tiempo estamos eligiendo, ¿no? Todo el tiempo estamos eligiendo. Y algo ahí también en esto que fuimos preparando esta charla, pensando cada uno que podía aportar y que les podía resonar a ustedes, y después generar alguna pregunta a los que estamos acá y los que están del otro lado. En este intento siempre de bajar a la cotidianidad estos temas para que no queden a veces tan abstractos, ¿no? Pero hablar de seres que eligen también implica de un largo debate que es el libre albedrío. El libre albedrío tiene un abordaje filosófico, tiene un abordaje científico, hay como grandes escuelas que a veces no terminan de ponerse de acuerdo. Y ahí es interesante, por lo pronto, algunos estudios, por ejemplo, que hay. Yo hace poco leí a Marcelo Sigman, es un neurocientífico argentino. Él trae un poco una línea de investigación de ya unas buenas décadas, que es de la década del 70, que en realidad es muy poco, ¿no? Decir 50 años es como muy reciente, aunque pareciera mucho tiempo. Y en realidad hoy, desde ese lugar más científico, hablan de libre albedrío en la elección, las condicionantes que tenemos, ¿no? Como hoy, por ejemplo, hay estudios que muestran que las cosas que nosotros elegimos, nuestro cerebro ya lo preparó unos cuantos segundos antes que nosotros lo hagamos consciente. Mirá. Entonces uno se pregunta y dice, che, pero ¿quién termina eligiendo? Porque el yo consciente que yo creo que soy,
En realidad debería haber como una especie, digámoslo así, ¿no?, de computadora, una predisposición de ciertas redes neuronales, de una memoria de este pasado que venimos hablando, ¿no?, que preparó mi respuesta, mi elección final. Entonces a veces es importante inclusive pensarnos, cuando estamos creyendo que elegimos, si es que realmente elegimos con, a veces hacemos eco con Seba de esto, de tratar de elegir de lo más inédito y espontáneo posible, que es a veces ahí cuando nos damos cuenta si es que hemos tomado conciencia de algo, porque si no terminamos como, ciertamente a veces repitiendo patrones, y es ahí un poco a veces donde dentro de la consulta hacemos mucha alusión a que hay dos grandes pasos a veces, que es, cuando viene alguien a consulta va a trabajar prácticamente muchas cosas, pero hay dos que es, primero la toma de conciencia, que es identificar qué es lo que tengo que cambiar, y después qué hacer para cambiar, ¿no? Un largo proceso, puede ser a veces, lo de largo es relativo, pero digo, entonces a veces identificar estas cosas, que uno a veces se ha dado cuenta que siempre viene tomando, hay las mismas decisiones repetitivas, que las puede ubicar dentro de una familia, es innegable entender desde dónde es que venimos, porque no podemos hacer otra cosa, la condicionante que hay en todo eso. Recién cuando empezamos a tomar conciencia de eso, creo que se genera como un pequeño instante de libertad de elegir, ¿no? Está buenísimo eso, Cristian, no conozco ese autor que dijiste argentino. Marcelo Sigman. El libro se llama La vida secreta de la mente. Los que están del otro lado, los que están acá, si quieren leer ese libro, aparte, si bien es académico, pero no tiene una literatura específicamente solo para el mundo académico. Y tenemos que ayudar a que los pacientes recuperen esa libertad, porque a veces el riesgo es caer en el fatalismo, como decía Frankl, o en el reduccionismo. Yo me acuerdo una vez un paciente que había ido a otra terapia anterior, no importa, y decía, dice mi psicólogo que yo siempre elijo mal pareja, pero tuviste, creo que había estado 15 años con una persona y 10 con otra, o sea, a veces es fácil juzgar, me explico, y lo más importante es no juzgar. A veces los psicólogos nos cuesta eso también, porque lo más importante es que vos sientas libre, pero hay que trabajar justamente para identificar eso, y un psicólogo que te ayude a sanar tu historia y no decir que usted tendría que haber venido antes, ¿viste? Porque si hizo esto y si hizo lo otro, ¿no? Hay que reivindicar y que los pacientes también sean agentes de su propia salud con su terapia también, ojo, usted decide, ¿sí? Si fuiste a la terapia te hizo bien, si sentís que ya no es, ¿me explico? Libertad para cambiar también, para decirle a tu psicóloga, mira, no me siento, ¿viste? Bien, o ya me ayudaste estos meses o este año, ahora preciso otro enfoque. Eso es muy importante para encontrar un estilo que te ayude, no a justificar, ¿no? Porque si uno cae en un enfoque que es yo soy así porque mi padre cuando era chico, me explico, tengo que conocer mi padre cuando era chico, mi madre, por supuesto que eso nos condicionó, pero llega un momento, como dice Sartre, que usted tiene que decir una palabra nueva, no me puedo quedar diciendo, porque la neurosis es justamente elegir no elegir, me explico, que eso es lo que planteo en La vida en tus manos, o sea, es más fácil no elegir que elegir, o sea, es más fácil decir, estoy así, o tengo este patrón neurótico, o este consumo, ¿no? O porque todas mis esposas o todos mis esposos, no sé, estoy repitiendo el modelo de mis viejos, a hacer obviamente parte de la terapia de cómo te educaron a ti, pero luego hacer el cambio, ¿no? Porque a veces la gente dice, no, yo soy así, conocen eso, no, porque cuando era chico, no señor, gracias, pero ahora la verdad que vos podés hacer algo distinto para cambiar, porque si no es como que si me aceptás así, ¿conocen esa? Si me aceptás, me aceptás así, no, el que es libre ama, y el que es ama te lleva a cambiar, no a dejarte donde estás. Y lo otro que me hiciste acordar, Cristian, es Stephen Hawking, el de los agujeros negros, ¿no? Tiene una frase, yo la puse hace poco en el Instagram. ¿La viste? Sí. Dice, aún quienes creen que todo está marcado por el destino, miran 2 veces antes de cruzar la calle. Así que una cosa es la elucubración teórica de la libertad, y si todo estuviera marcado por el destino, vos te mandarías, pues si tengo que morir, me muero. Y la verdad que uno ayuda un poco, ¿me explico? O sea, si consumís alcohol y manejas, ¿no? En cambio, si vas te puede chocar igual, pero si vas sin consumir alcohol, bueno, tenés una mente, un estado de concentración, un estado de reacción que te va a permitir frenar en la luz roja. No, yo voy y si paso, porque el universo... Y uno puede colaborar con el universo, o sea, el ser humano colabora con la pandemia, con esto, con los dolores, con la salud mental, con que haya menos depresión. Podemos hacer algo. A mí me encanta esa frase de Hawking porque miramos 2 veces porque realmente, incluso a veces... pasó la Verdi y todavía esperas un cacho, no está pasado, porque siempre hay uno que se tira últimamente uno. O sea, hoy tenemos ya ese cerebro preparado para responder y también después entrenar la libertad y hacernos cargo, porque por eso la libertad
va de la mano de la responsabilidad. O sea, si soy libre, soy responsable. Ahora, si me convencen o me convenzo de que no soy libre, entonces no soy responsable, no me hago cargo. Exacto. Como dijeron un montón de cosas que te tendría que estar tomando apuntes, ¿viste? Porque van diciendo cosas y yo me traje una libretita porque me dijo 1 hora y media, claro. Yo dije, pa. Claro. Bueno, también avisarles esto, 1 hora y media, la idea también, vamos a estar 1 hora y después la idea es que empiecen a intervenir ustedes, comentarios, preguntas, la gente que está del otro lado también por las redes, bueno, ahí te agarraremos. Gracias por los que están ahí de todo, Instagram. gracias a toda la gente que está atrás. Tienen con un emoticono con algo porque se ve de lejos acá, tienen con algo. Ahí va. Pero bueno, varias cosas. Primero, esto que vos traías, Cris, de esto de que nuestro cerebro toma la decisión antes. Seguramente, unos segundos antes que nosotros nos enteremos. Seguramente eso tenga que ver, sí, con esto de las decisiones más de lo inconsciente, ¿no? Que es así, son producto de nuestros recorridos vitales, ¿no? Claro. Yo siempre le digo a las personas, bueno, cada uno de nosotros, cada una de nosotras es producto de una historia, ¿tá? Y es difícil que nos desembaracemos de esa historia sin pensar y sin darnos cuenta y sin generar como una especie de análisis de, bueno, qué cosas cuáles son las cosas que en mi día a día yo voy decidiendo, voy haciendo y voy actuando, que en realidad son cosas aprendidas en otro momento y que son cosas que vengo repitiendo. Claro. Ahí me hice acordar un chiste, de un psicólogo que dice, me dijo mi psicólogo que tengo que matar a mi padre, ¿no? Y el psicólogo dice, sí, pero lo está matando hace 10 años, o sea, matarlo una vez, pobre hombre, lo estás rematando. Claro, o sea, claro. ¿viste? Entonces una cosa es revisar esa historia, como tú decís, que son condicionamientos y que obviamente nos influye. Por eso Frankl habla de condicionamientos y determinación. Nos condiciona, pero no nos determina. Esa es la diferencia filosófica. Te condiciona, lógico. Si estás viendo violencia doméstica, si tuviste un papá, no sé, con depresión, una mamá alcohólica, cualquier, no, sos un mayor de 5 hermanos, como en mi caso, sos el menor, sos un único hijo. Todo eso va como entrenando ese inconsciente. Pero después está el momento en que uno puede hacerse cargo de esa historia y poder decidir, ¿no? Tal cual, hacerse cargo. Yo a las personas lo que le digo es esto. Bueno, sabemos todo esto, lo revisamos todo esto, lo hablamos. Lo pudiste hacer consciente, ¿sabes cuál es tu historia? Bueno, ahora depende de vos. ¿Qué es lo que querés hacer con esto, ¿no? ¿Cómo querés empezar a manejarte con esto, ¿no? ¿Cómo querés empezar a decidir? ¿Qué cosas querés conservar y qué cosas preferís soltar y decir, bueno, muchas gracias, pero esto ya no es mío, ¿no? Y empezar a decidir de forma... Y después, y todavía más profundo, Seba, disculpa que te corte, es agradecer, ¿no? Totalmente. Agradecer y perdonar. Yo hago una dinámica, creo que la puse en La vida en tus manos, que es la dinámica de ser adulto, es dejar de ser hijo de nuestros padres, porque el libro es un poco habla del adulto frágil, y puse una meditación que, bueno, muchos autores manejan las mismas ideas, que es una meditación para agradecer y para perdonar, que nuestros viejos hicieron lo que pudieron con las herramientas que tuvieron. Y cuando uno da ese paso, sana, entiende que era otro contexto, entiende que tuvieron otra educación, entienden que era otro Uruguay. Y por supuesto, hay traumas que son difíciles de perdonar, sin duda. Pero tenemos que estar muy atentos a cuando la gente dice, yo no quiero sufrir, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. ¿Conocen esa? ¿No? Yo no quiero hacer con mi hijo lo que hijo mi padre conmigo. Esperen un momento. Primero vamos a sanar su historia, ¿no? O no vas a repetir, tú no puedes evitar que tu hijo sufra. No vas a sufrir, tu hijo no va a sufrir lo que tú sufriste, pero ojalá que lo que tú sufriste te haya ayudado a crecer y a entender. Y si no, bueno, un psicólogo que te acompañe. Y después, ¿qué vas a hacer ahora para educar a tu hijo? Pero no existe educar sin fallar, ¿no? Y estamos, no sé, mis hijas ya son grandes, digo, pero todo el tiempo estamos también como condicionando a nuestros hijos y también nuestros hijos, volviendo a Sartre, tendrán que hacer algo con lo que nosotros hicimos de ellos. Y es una cadena que no termina. Sin duda, sin duda. Una pregunta, Ale. Sí. Discúlpame. ¿Y la verdad de la mente, dónde está? Antonio Machado. La verdad no. Tu verdad tampoco. La mía. La mía. No, me dice la mía no. Tu verdad, alguien que lo busque en Google, por favor, Antonio Machado, la verdad. Dice, tu verdad no. La mía tampoco. La tuya guárdatela. Dice, la verdad, pero vamos juntos a buscarla. Porque ahí está lo que uno va construyendo, por ejemplo, en una terapia, pero quiero que también la charla sea no solo de terapia, porque me parece que la libertad es más amplia.
uno va haciendo como una crisis, Pero una ¿sabes búsqueda. una cosa, Ale? Sí. ¿No te queda con un signo de interrogación grande así? No, porque a veces uno quiere imponerla. Lo que es verdad para ti, o en una pareja, por ejemplo, lo vive de otra manera, o un hijo, Sí. ¿no? Lo que un hijo, uno dice, escucha una consulta, por ejemplo, mis padres no estaban nunca, ¿no? Y eso vos lo revisás en una terapia, por ejemplo. Ah. Mi padre no estaba nunca, entonces sufrí la ausencia de mi padre. Pero de repente, hablando con tu padre después, o hablando con tu terapia, o en un sueño, ¿no? O hablando con tu mamá, dice, tu papá estaba, lo que no estaba era de mañana cuando vos te levantabas, porque tenía 2 trabajos, o porque justo se había ido, no sé, un año, o porque tenía otra pareja, y yo estaba tratando de perdonarlo, y le hice el aguante. ¿Cuántas historias de esas hay? Entonces la verdad para él fue, extraño a mi papá, perfecto, pero después capaz que hablando con el papá dice, bueno, ahora entendí, viejo, lo que tú viviste, ¿no? Porque perdonar y agradecer, pero no hay una verdad comúnica, porque el mundo de hoy, miren que es muy, ¿de qué team sos, viste? ¿Tavares sí o Tavares no? ¿De qué team sos? ¿Wanda Nara o la China Suárez? ¿De qué team sos? Eso es espantoso, me explico, el sí o el no. Este parece que es del sí, viste, este es del no. O sea, no sé, no tengo idea, no lo tengo claro, o sea, y aparte votás igual, bárbaro, votás distinto, te quiero, sos mi amigo, tomamos mate juntos. Pero no si sos del Frente, si sos de Drexler, si sos de los blancos, si sos de Guandanara, entonces no hablo contigo. Me prohíbo de conocer a Cristian, de conocer a Seba, incluso al que piensa distinto, ¿no? Las redes sociales hoy en día generan mucha violencia, mucho y muy esto de la pavada del team y del hashtag, ¿viste? Entonces ya levanto la bandera y ahí me quedo, ¿no? Hashtag, ¿no? Tavares sí, Tavares no. Me parece, por decir algo, eso ya pasó, viste, que va pasando, ¿no? Porque alimenta el cerebro de la sociedad así una semana, todo el mundo levanta una bandera y escribe un hashtag y se cree que es un crack, y es una pavada china que no le importa a nadie, alimenta likes así puntualmente y te peleas con tu amigo, no con tu pareja, o hay gente que se va a un grupo de WhatsApp por eso, o se quiere ir y no se va, conocen todavía peor. ¿Me explico? Hay gente que en cualquier momento me voy y sufre, o sea, porque puso tal cosa. Esta fragilidad de los vínculos lo trabaja Byung-Chul Han en el último libro, No Cosas, el tema de justamente de que lo virtual no es vincular, lo vincular es esto, hablar, conversar, vamos en busca de la verdad, pero no sé, me explico, es un camino juntos, ¿no? Algo ahí, algo importante tal vez para aportar en esta reflexión de la verdad, entenderla siempre como una construcción histórica, una construcción social. No hay una verdad definitiva, ni siquiera la ciencia puede aportarlo, porque la ciencia lo que hace es construir y deconstruir y reconstruir verdades. Pero si lo bajáramos a la familia, o lo que debe haber ocurrido a veces dentro de un hogar, o lo que ocurre, también podemos partir de la idea, por al menos lo trabajo así dentro del consultorio, que todos tenemos un punto de vista de lo que varios podamos haber visto y vivido dentro de un hogar, de una historia social, como bien trae Alejandro, que a veces hay fenómenos que son más colectivos, hay otros que son más familiares, del ámbito laboral, y a veces parece que hubiera una especie como de rivalidad a ver quién intenta imponer la verdad, pero el problema es que cuando yo digo que tengo la verdad, entonces el otro, ¿qué es lo que tiene en sus manos? Porque si yo digo que yo tengo la verdad, el otro no tendría la verdad. Y tal vez queda como un poco más calibrada la reflexión de que tan solo es un punto de vista. Porque lo que yo entiendo como verdad es a partir de mi historia, y incluso esto lo he podido validar Alejandro y Seba. Hay una historia particular que se me dio en el consultorio de... yo siempre utilizaba esta misma reflexión con hermanos gemelos, ¿no? Que aún manteniendo una genética prácticamente idéntica, claro, bajo un mismo hogar, bajo un mismo techo, situaciones que ambos pudieran estar observando, los vivían de distinta manera. Exactamente. Nada aseguraba que su genética entendieran esa situación que acontecía bajo ese mismo techo de la misma manera. Entonces, es interesante pensar las cosas de ahí, que lo que yo solo estoy viendo es mi punto de vista, y habrá una historicidad hablando en mí, en mi forma de ser, siempre pero no hay... exigirle, Cristian, disculpa que te corte, Sí. no exigirle al otro, porque ya cuando tú decís, esta es mi verdad, o esta es la verdad, pones al otro como, viste, en una postura, viste, que es agresiva aparte. Claro. Massimo Recalcati, un terapeuta lacaniano italiano que es un monstruo, él dice, yo no soy empático con mis hijos. Busquen ese texto que es increíble. Dice, los descubro, los conozco, no coincido con ellos, no opino lo mismo que ellos, ¿viste? Me sorprendo frente a su indolencia, es un texto increíble. Y me asombro
Pero no tenés que ser empático con todo el mundo. La empatía se la entiende mal muchas veces, ¿vieron? Que es como, sí, y uno para no molestar al otro, termino diciéndole, sí, tenés razón. Y entonces Cristian pone en su WhatsApp, viste, hablé con Ali y me dio la razón. Y le di la razón para que no me jorobe más, me explico. O sea, pero así estamos vinculándonos. Mirá, la verdad que no pienso lo mismo por ahora, pero nos sentamos a charlar. Y lo otro, si me permite, hice una cita muy especial, es de mi exnovia y actual señora, para ver si están atentos. Me casé con mi exnovia, se llama Marcela Rosena y es psicóloga, y ayer estuvo en Perspectiva presentando su obra como artista, porque se ganó una mención en Buenos Aires, y dijo una cosa que nunca se lo había escuchado. El cuadro que ganó, la mención se llama Mujer de Espalda. Explicó cómo le ponía títulos a los cuadros. Yo nunca había tenido esa conversación con ella, hace 25 años que estamos juntos, de por qué unos cuadros tenían títulos y otros no. Se lo escuché en la radio. Y dice, yo pongo títulos descriptivos, dice, porque lo quiero dejar abierto para mí también. Me pareció una cosa tan linda, ¿no? Y cuando uno pone un título, ¿no? O pone una etiqueta, o pone esta es la verdad, o pone un bando, ¿no? Entonces vos estás de este lado, yo estoy de esto, es también con un afán de control y de separarnos. Pero cuando dejamos abiertos los vínculos, abierto un cuadro, abierto un vínculo, también te das la oportunidad de, mira, yo hablé con fulana y me dio esta idea, pero fue ese día. Capaz que me explico, es tremenda persona y me la perdí porque yo estaba cruzado y me dijo una cosa y la entendí mal, ¿no? Tengo que tener una gran apertura a conocer los vínculos de la gente y no abrazarnos a estas cosas así tan como se dice, radicales, ¿no? Sí. Porque además en ese lugar, bueno, viste como empezamos en las elecciones, la libertad, la verdad, y esto va fluyendo, ¿no? Y claro, yo creo que también la cosa pasa por no nunca cerrar la posibilidad de seguir comunicándonos, ¿no? En esto que vos decías, bueno, sobre Marcela y los títulos de los cuadros, es esto, es no cerrar, dejar abierta una posibilidad de seguir buscando juntos, como decía. Y eso es profundamente existencial. Heidegger habla del ser y del no ser. Entonces, en el enfoque existencial se habla de que somos más lo que no somos que lo que somos. Porque si yo digo, Seba es así, Cristian es así, ¿cómo se llama esta niña que está acá tan atenta? Clara. ¿Y qué edad tenés? 9. ¿Y qué te parece la charla hasta ahora? ¿Muy aburrida? Un poco teórica además, ¿no? Qué crack que sos. Pero estás escuchando súper atenta todo el rato. Sí, porque no tengo nada más que hacer. Qué divina. Gracias por venir y gracias por la atención y la concentración. Entonces, iba a decir algo. Entonces somos más lo que no somos que lo que somos. Eso es que aquello que no somos está como en ese mundo de posibilidades, pero cuando un artista pinta un cuadro, no sabe lo que va a encontrar, o escribir un libro, o un vínculo nuevo abierto a la sorpresa. Eso es lo que hace eso es el amor en el fondo. El amor es libertad. O sea, el que ama es libre. El neurótico no puede amar. El neurótico es un desagradecido. El neurótico está en el consultorio 20 años, 30 años diciendo, si mi padre no hubiese hecho lo que hizo, yo no sería el que soy. Eso hay que denunciarlo. Hay otros psicólogos. Hay que denunciarlo. Hay otras terapias. Anda un psicólogo que te ayuda a sanar, no a juntar bronca. Y esto no es un invento mío. Esto es Martin Buber, Viktor Frankl, Saloma y Rollo May, 300.000 psicólogos que hablan de eso. Ahora, si yo me quedo convencido de que si mi madre no hubiese hecho lo que hizo, yo no sería el que soy, entonces queda una actitud fatalista, quejosa, ¿me explico? Y todavía dañando un vínculo con tu mamá que capaz que con la edad que tiene merece encontrarse con un hijo adulto, no un nene, y descansar un poco. Porque capaz que vos ya estás todavía viviendo lo que es fácil juzgar, ¿no? Y a nosotros también ya nos están juzgando. Perdón que me entusiasmé ahí. Está bien, no, buenísimo. Sí, Estamos para eso, la idea. Está buenísimo que te entusiasmes, porque además la idea es eso. Es que me preocupó Clara, que estaba así. Clara, una gran maestra, Clara. Se pueden fijar ahí porque yo veo que el celular de tu pero no pasa nada. Está transmitiendo ahí. ¿Me puedo parar? Sí, claro. No pasa nada, se ha cortado porque Instagram tiene un tiempo, ¿no? Ahí va. ¿Cómo estamos de tiempo? Porque viste que nosotros nos entretenemos. Tenemos un ratito. Bien, bien, estamos con ratito todavía. Bueno, entonces, claro, esto de elegir responsablemente, ¿no? La elección responsable. Viste que yo te decía en estos últimos días que estábamos intercambiando unos mensajes para ir, bueno, vamos, bueno, y capaz que andamos por acá y yo te comenté algo. Ahora, yo tengo que confesar algo antes, vos te vas a acordar de eso. Yo doy muchas charlas
2 o 3 por semana mínimo, y yo nunca vi algo tan bien organizado. Yo dije, estos chiquilines, ¿de dónde salieron? ¿Son uruguayos? O sea, uno organiza, aparte de la calidez, de la humanidad, me mandaron una especie de guía por PDF, me explico, se lo mandé a Marcela. Mirá estos chiquilines, Marcela, porque yo doy tantas charlas, chévere, hice una charla, no sé qué, sí, voy en la escuela, y aparte miren qué lindo esto, o sea, pensar el tema, se lo agradezco de corazón. Me mandaron todo, a la hora que tenía que estar, creo que menos cómo tenía que venir vestido, me pusieron todo. Y el lugar, y la verdad que los felicito porque construir juntos también hace la cosa. Y por eso nos mandábamos un mensaje diciendo por dónde quieren que fuera la charla. Bueno, y en esto, estábamos ahí, como yo, viste, justo Alejandro me mandó una captura de pantalla de alguna persona que no se estaba pudiendo inscribir a la charla. Pero en la captura aparecía también un comentario de algo que habías publicado por ahí, una frase de Camus era. Sí. ¿No? Y ahí yo le comenté, mirá, justo bueno esto de la libertad y esto. Y vos sabés que yo estuve justo hoy releyendo unas cosas de Freud, del 1900, ¿no? Unos añitos, en las que él hablaba esto de, claro, todos parece que todo el mundo quiere la libertad, todo el mundo parece que quiere ser libre y dice que quiere ser libre, pero en realidad la libertad no es para todo el mundo. Porque cuando llega el momento de tomar algunas responsabilidades que me van a llevar, ¿no? Esas responsabilidades en acción, como decía, ¿no? Accionar para llegar a esa libertad, bueno, ahí la gente se para, ¿no? Porque decimos, para ser libre tenemos que tener y asumir algunas responsabilidades, tenemos que elegir también esto. Y ahí yo le decía a Alejandro medio en chiste, medio en serio, me hizo acordar, mirá, el viejo Freud en el 1900 ya estaba hablando de libertad responsable, ¿viste? Que esto de ahora, que parecía una... Bueno, y cuando Freud habla de la sublimación y frente a los instintos, de alguna manera, sin hacer una construcción espiritual o existencial del hombre, pero plantea justamente que el ser humano se diferencia del animal porque tiene que hacer algo distinto, ¿no? Puede sublimar, o sea, puede darle un sentido, puede podemos conversar, ¿no? Pero para los existencialistas, por lo menos una gran parte de la teoría de Freud queda determinista, porque él dice, no es libre en el fondo, entonces cuando uno lo lee, mucha gente, pero ojo, cada terapia es fantástica, que se entienda bien lo que voy a decir. Uno critica las teorías, no la persona, explico. Puede ser un psicoanalista, un cognitivo, un logoterapeuta, un existencialista, te puede ir bien o te puede ir mal. Lo importante es que tengas un buen vínculo, que puedas hablar con fluidez, que te diviertas un poco. Yo uso de los serios en general. Me gusta gente así que no se toma tan en serio, que se ríe un poco, ¿no? Porque si no, vas a la terapia y salís peor. Y después hagan cosas para hacer menos terapia. Eso es fundamental, o sea, menos terapia y más educación. Eso es fundamental porque si no estamos generando una sociedad elitista, ¿me explico? Ahora me mandaron un mail los chicos del Liceo 15 para hablar de prevención de suicidio. Dice, Ale, no tenemos psicólogos, si podés venir, me explico. Los propios chiquilines, el año pasado fui a La Paz y a Las Piedras, invitado por los propios chiquilines. Entonces yo aprovecho la oportunidad para pedirle al Señor, como dice el dicho, que me mande más obreros a su mies, o sea, que son estos chiquilines que están acá y otros más, que es hacer cosas psicoeducativas, ¿no? Porque si no, a veces generamos desde la comunicación, desde el lenguaje, o desde pedir una hora, ¿no? Y que incluso a veces en lo público te demoran 2 o 3 meses, una mamá o un papá que está con un adolescente con un intento de suicidio en el cuarto, ¿qué les parece? Que tiene 2 o 3 meses para que atienda. Entonces ahí hay un sufrimiento como sociedad muy importante. Pero sí, no es para todo, volviendo a lo de Freud, o cómo hacemos para que esa persona pueda dar el paso, o a veces hay pacientes que se quedan en un lugar más neurótico, más quejoso, donde me gustaría cambiar, pero tipo lo obsesivo, ¿no? Lo obsesivo es bien como la patología de la libertad, porque quiere decidir pero no puede, ¿no? Entonces duda, ¿viste? Si hago esto, si hago lo otro. Conocen el trastorno obsesivo compulsivo, es de muchísimo sufrimiento para la persona, para los que lo rodean, tiene una afectividad, en el fondo es miedo a la muerte, ¿no? Porque matan todo lo que tocan. Entonces, y la libertad es elegir la vida. Me arriesgo, me puede salir bien o me puede salir mal. Cuando Marcela hizo la exposición, ahora el profe que le puso en un texto muy lindo, le puso, exponer es exponerse. Cuando uno escribe un libro, escribir es escribirse, pero también es exponerse. Entonces, y eso está lindo porque es como, bueno, tomo decisiones, ¿no? Me la juego. Después me hago cargo, como dicen los gestálticos, ¿no? Vieron como hay un montón de frases que de distintas corrientes que coinciden. A veces no estamos tan separados los enfoques como se cree. Y no hay que creer, dice Rollo May una cosa extraordinaria. Dice, si sos rogeriano,
cognitivo o existencialista o logoterapeuta o psicoanalista o junguiano son pecados menores. El paciente está ahí para que tú le ayudes, no para confirmar tu teoría de que tu teoría es mejor que la del otro. Ese es el rayo de los psicólogos, que no creemos que la gente piensa de qué corriente. Eso son 20 personas, pero hay 100. Che, me fue bien con fulana, voy y me siento después. No tengo que mandarle un Cristian, viste, esto es adleriano, esto es junguiano. Eso es un rayo nuestro, un psicólogo neurótico que no precisamos. Precisamos generar que la gente se sienta cómoda y de repente cuán adleriano o cuán junguiano o cuán logoterapeuta tengo que ser con este paciente hoy y no abrazarme a mi teoría, porque eso nos aleja de la gente, ¿no? Y después, como dijo hoy Cristian, las teorías cambian con la realidad. Cambia la realidad, se hacen construcciones nuevas, aportes nuevos. Sí, bueno, esto es tal cual. Nosotros lo que vemos es esto. Nosotros con la física del pensamiento pensamos con Cristian en esto, en la importancia, y lo que tratamos de transmitir es esto, de la importancia de generar conciencia en al menos, nosotros, bueno, por lo menos a este momento pensamos al menos 7 dimensiones que nos van conformando como seres humanos, ¿no? Que serían la dimensión del pensamiento, las emociones, las palabras, las acciones, la dimensión social que nos compone, la dimensión corporal y la dimensión espiritual. ¿Sí? Seba, las palabras. Lacan trabaja mucho el lenguaje y las palabras, ¿no? Lean por favor El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Empieza con una cita que dice: el lenguaje cambia el cerebro. Y esto es muy importante. Lo que nos separa de los animales es el lenguaje. Se parece que habla, sí, parece, pero me parece mi perro todavía no creo que vaya a hablar. No sé si es un problema genético que tiene o qué, pero da la impresión de que no va a hablar, ni el hijo de él ni el nieto. En cambio nosotros tenemos que hablar, y los varones no hablamos. De 100 suicidios, 80 varones. Nos cuesta más hablar, nos cuesta más entender las emociones, nos cuesta más pedir ayuda y ser vulnerables. Y entonces, entonces el lenguaje hace, me encantó, perdóname, pero Irene Vallejo es el libro de cómo nacen los libros. Yo tengo el que me regalaron en edición de bolsillo, todo subrayado, y por supuesto me compré uno tapa dura, nuevito, y le dije a mis hijas, este libro es para la biblioteca, cuando sean grandes lo van a leer, o cuando quieran leerlo, pero incluso lo dejé forrado para que les cueste abrirlo, porque lo tengo ahí precioso. Irene Vallejo, una filóloga, no me sale cuál es, doctora en letras española, y es una delicia porque va diciendo cómo nacen los libros y después cómo eso nos va humanizando. Entonces, si leo poco, ¿no? Si hay varones que leen menos, de 100 libros, 80 compran, 80-20 es. ¿Quiénes son las mujeres y quiénes son los hombres? 80 mujeres y 20 hombres. Entonces nos cuesta más. Y entonces, ¿cómo tenés un vocabulario? Leyendo. ¿Me explico? Te permite tener nutrir esa dimensión espiritual y esa dimensión del sentido con palabras. Entonces es lindísimo por decirle a alguien: te quiero, te extraño, te preciso, te necesito. Y a veces los varones somos más troncos: ¿me querés? Y por algo estoy acá, ¿no? No sé, no me enteré. Me iba a separar ante la pandemia, todavía no sé cómo me separé. O sea, no sé por qué estoy, ni quién sos vos ni quién soy yo. O sea, es como, ¿viste? Y eso lo digo con humor, pero es una tragedia para muchas parejas y para muchas personas que no puedan, y eso te lo puede dar también una terapia, te lo puede dar un libro, ¿no? El autoconocimiento que hoy dijo Cristian, y el pensamiento crítico, ¿no? Dijiste pensamiento crítico, que es revisarnos, analizar. Y yo, Borges, a 20 años de escribir ficciones, es una de mis citas preferidas. Dice: profesor, aniversario de su libro, lo felicitamos. Y Borges, que era un crack respondiendo, dice: hace tanto que lo escribí que no se puede decir que yo soy el autor. En cambio nosotros, no sos la misma de antes, viste, castigado. Y no, me pasó la vida, o sea, perdí un hijo, me separé, mi papá falleció, no pienso lo mismo de aquello que pensaba hace 20 años. Y en vez de celebrar el cambio, lo vemos como una traición, ¿viste? Fulanito cambió. Fulanito cambió. Y sí, tenés 40 y hablaste con él a los 20, ¿cómo no va a cambiar? Nosotros tenemos, capaz que se va y dejamos media hora para intercambiar, pero buenísimo. Compartir una última idea en esto, levantar un guante ahí de esto último que venías hablando. Generamos con Seba a veces un poco algunos conceptos que no intentan ser una verdad, sino que intentan a veces ser organizadores para nuestra vida. Todo esto dentro del marco la física del pensamiento. Y entonces, que obviamente esto que voy a comentar seguramente esté en estas escuelas de psicología dicho de alguna otra manera muy similar, pero hacemos mucha alusión a
cómo todas las personas, podríamos decir así, que viven dos vidas en simultáneo, ¿no? Una vivencia real y una vivencia mental, decimos nosotros con Seba. Una vivencia real, podríamos decir que esto que está ocurriendo ahora acá, que mis 5 sentidos pueden dar testimonio de que estamos acá en pleno encuentro, pero después cada uno de nosotros y cada una de nosotras vive una vivencia mental y la vivimos y sentimos literalmente. Tenemos en nuestra representación mental a toda nuestra familia, a todos nuestros vecinos, a todas nuestras vivencias, todos los lugares, todos los olores, todas las músicas, todo. Y es interesante que muchas veces, el padecimiento pasa más por una vivencia mental que por la vivencia real en la que estamos a veces viviendo. Entonces, cuando vamos al encuentro con el otro, si a veces podemos traer un encuentro familiar, en realidad el movimiento que hace el ser humano es, primero pasa por esos filtros de esas vivencias mentales que trae, y después va, es tan instantáneo eso que es muy delgada la línea de a veces de esto, provocar lo inédito y lo espontáneo, de que cuando voy a encontrarme con alguien, o con un encargado, con un viejo amigo, con alguien que discutí, ¿no? Cómo poder provocar ese instante de lo inédito, porque si yo me dejo llevar por lo que me está diciendo mi vivencia mental, en realidad yo ya sé lo que va a pasar. Claro. Ya sé lo que va a pasar porque estoy plenamente condicionado. Estoy sintiendo esas emociones por meses, por años, por días enteros, ¿no? Entonces, es importante como eso, a veces de cómo, qué tan consciente al día estamos de esto, de que cuando creemos que estamos viviendo algo, no estamos viviendo algo tan vivencial, tan en conciencia, sino que estamos a veces con la mente en otro lado, digámoslo así, ¿no? Hay todos los que han hecho mindfulness, o si no han hecho, métanse en cualquier curso que encuentren, que es fantástico. Yo incorporé una muletilla cuando doy una charla, vale para todo, ¿no? Que es, te pido que me escuches desde el corazón y no desde la mente. O en realidad que te des cuenta, porque la mente viaja y se va, ¿viste? Uno empieza a hablar, o un profesor, ¿viste? Quien sea, y uno, o tu pareja, como tú decías, o un amigo, y se va la mente, ¿viste? Entonces la mente te aleja del otro, dice, y en cambio el corazón es, bueno, lo bajo para ver en qué medida lo que está diciendo Cristian me toca, no me toca, si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, y después cambio. En cambio, a veces cuando estamos de la mente no hay un encuentro porque, ¿viste? Este dice esto para él, ¿viste? Esta me lo dice porque no sé qué, ya estamos juzgando. Estamos a la defensiva. A la defensiva, prejuzgando, y a veces muy neurótico, ¿no? Y lo otro que me hiciste acordar es a una cita extraordinaria de Nietzsche, que Nietzsche dice, ama tu destino. Hablando de la libertad, de hecho hay un libro de Rollo May que se llama Libertad y Destino. Y es una de mis citas preferidas porque Nietzsche dice, crea un destino que puedas amar, o sea, que no desear que nada sea distinto de lo que fue, que nada sea distinto de lo que es y que nada sea distinto de lo que será. Dice, paz en el alma, porque entonces vos estás amando tu destino, ¿no? Que entonces estás construyendo, porque vos dijiste, vivimos dos vidas, dijiste vos. Sí. Entonces Nietzsche dice, cuando yo no amo mi destino, o sea, si yo no elijo lo que decido que me pase, dice Nietzsche, con razón usted está triste, porque no estás viviendo en el presente, estás postergando la felicidad. ¿Viste? ¿Para cuándo me reciba? ¿Para cuándo pase la pandemia? ¿Para cuándo me separe? ¿Para cuándo me case? ¿Para cuándo me gane el 5 de oro? ¿Viste? La ropa, ¿no? De esto me lo voy a ahorrar para cuándo. Claro. Entonces dice Nietzsche, si vivís así, vivís postergando la felicidad. Postergar la felicidad, dice, con razón la cara que tiene. ¿Por qué? Porque usted no está viviendo la vida que quiere vivir. Usted está velando el cadáver de aquel que quiso ser y no tuvo el coraje de ser. Eso es de José Pablo Feynman, en ese video que lo recordé al principio, él lo dice así, tratando de explicar a Nietzsche, y es extraordinario, ¿no? Estás velando tu propio cadáver, muy fuerte, me explico, porque está diciendo, estoy viendo mi vida pasar y todavía estoy con un constructo teórico que me dice, y bueno, soy así porque mi madre, soy así porque mi padre, me explico, y mientras tanto pasa. En cambio, si me hago cargo, reconozco lo que pasó, lo bueno y lo malo, y después actúo, ¿no? Divino, porque en el consultorio escuchamos pila, y bueno, y en la vida escuchamos pila, pero en el consultorio yo no digo, le escuchamos pila esto de, y bueno, yo soy así, ¿viste? Y yo ahí me río, vos no estás, mirá, así que sos así, vos, bueno, bien, elegir, trajiste a Nietzsche, claro, ahí en esto de la valentía de la elección, Nietzsche también, ahí así habló Zaratustra, habla de esto, ¿no? De los pasajes, de pasar de ser de estos camellos, el camello, la imagen del camello, que acarrea siempre el yo debo, y vive a partir de el yo debo,
y pasar de ese camello a ser un león. El león vive a partir del yo quiero. Claro. ¿no? En realidad no es yo debo, el camello es tú debes. Claro. La consigna Deberías para el hacer camello es tú debes, deberías. Si no leyeron nada de Nietzsche y quieren leer una novela extraordinaria que para mí es uno de los mejores libros de Shalom, es El día que Nietzsche lloró, que es un clásico. En ese libro hay un diálogo justamente entre Breuer, que es el profesor de Freud, digamos un Freud jovencito en el libro, y Nietzsche. Nietzsche está enfermo, no le encuentra sentido a su vida, y entonces Luis Salomé lo busca en Italia para que vaya, es extraordinaria la historia, para que lo vaya a ayudar. Y él dice, no, le dice Breuer, yo no. Entonces cuando va con Nietzsche, le dice Nietzsche, que es un monstruo, le dice, bueno, usted me aplica psicoanálisis, que en realidad recién estaban haciendo, y yo le aplico mi teoría, ¿no? Entonces la mitad del libro es Breuer haciendo de psicólogo y la otra mitad es Nietzsche haciendo de filosofía terapia a Breuer. Entonces Breuer le dice, tengo mis pacientes, tengo mis deberes, tengo mis alumnos, ¿no? Los tengo que. Entonces dice Nietzsche ahí le tira 3 aforismos. 1, ama tu destino, lo que ya lo dije. Otro, rompa con su matrimonio antes que su matrimonio rompa con usted. Salga de la cárcel que comparten. Por eso la libertad. Y el otro es, muere en el momento justo. Que es cuando tú vivís tu vida, entonces muere en el momento justo. Morís en el momento justo. En cambio, si creo que siempre estoy por vivir, ¿no? Como dijimos hoy, siempre la muerte te llega demasiado pronto porque me hubiese gustado, ¿no? Entonces ahí... Es un libro extraordinario, de Shalom, está en todas las librerías, El día que Nietzsche lloró. Tiene un montón de libros, ¿no? Hacía El enigma Spinoza, y bueno, pero ese libro, si no lo leyeron, se lo recomiendo porque te haces una terapia leyendo el libro. Divino, sí, sí. Bueno, el gran filósofo occidental. Impresionante. Abrimos un poquito la conversa, ¿tienen ganas de conversar un rato acá? No sé si vos tenés ahí la gente del otro lado, Cris, estás como para leer. Acá no veo todavía en el chat, se van quedando para arriba, entonces bueno, no lo puedo ahora dejar. lo vemos, también no estamos seguimos, hace un año que estamos tratando de hacer esto de los vivos de Instagram y seguimos sin poder Aprendiendo leer la marcha. los mensajes de la gente, nos cuesta un montón. Es difícil, sí, porque se te van pasando. Tiene que haber como otra persona en el momento y poniendo a veces, porque te preguntan en el Instagram qué autor dijo, cómo se escribe, y se va prácticamente pasando. tiene que haber alguien ahí escribiendo. Nosotros nos ha pasado. Bueno, Redondilla. Sí. No, a veces me ocurrió juntar dos cosas, ¿no? Tú hablabas del destino, ¿no? Que si viene un auto y cruzar la calle, tal. Yo creo que hay dos clases de destino. Uno se llama destino maduro, que ese sí es fulminante, y otro destino que ahí entra lo que decía Cristian, que es el libre albedrío. Yo lo puedo cambiar. Está en el destino mío, pero ese destino yo lo puedo cambiar con el libre albedrío. Decido cruzar la calle o no cruzar la calle. Exacto. Sí, buenísimo. Y ahí está la responsabilidad, que es responsabilidad es responder. ¿Cómo respondo? Ahí respondo desde mi cara, respondo desde mi palabra, respondo si voy a buscar a mi hija al colegio, respondo si digo, discúlpame, no pude ir. Y otra cosa, cuanto a la libertad, actualmente por lo menos, seguramente paso a ver a diferente, la libertad que tenemos de elegir a veces es muy relativa, porque yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, el otro tiene su verdad, pero la verdad en realidad, por ejemplo, puedo poner el ejemplo, ¿no? El éxito que tuvimos hace poco, que salió casi empatado, la gente votó, pero ¿qué votó? Votó algo, una verdad, que es la verdad que la gente quiso creer. No comparto para nada. Simón Pérez va la respuesta. Simón Pérez. No hay... El autor no sé. No, lo que te voy a decir ahora. Te estoy diciendo con respeto que no comparto por dónde va tu razonamiento. Lo entiendo, pero no lo comparto. Hay que civilizar la disarmonía. Fernando Sabater, por eso va con respeto. Simón Pérez. No hay victorias en la democracia. Hay paz. ¿Cómo, Alejandro? ¿No hay victorias? No hay victorias en la democracia. Ni gana el sí, ni gana el no. Puedes decir ganaron los dos si querés para quedar todo el mundo contento. O gana fulano y gana mengano. Pero, dice Simón Pérez, no hay victorias en la democracia. Hay paz. Porque es la resolución del pensamiento, ¿me explico? De una civilización que hoy decide esto, mañana decide otra cosa, sin guerra. Miren las guerras que hay en el mundo. Los lugares donde no se puede votar, los lugares donde la mujer no puede votar en el mundo hoy, muchísimos países no pueden votar. Entonces,
pero te entiendo lo que vas, porque yo no quiero caer en teorías persecutorias, ¿viste? De qué es esto, qué es lo otro. En otros países sabemos que no existe eso, ¿no? Pero yo, por ejemplo, todos hemos recibido por WhatsApp cientos de mensajes de no, o de sí, a veces con mentira, a veces con verdad. Y después con eso, ese es el mundo de hoy. Tomamos cosas que, de acuerdo a, tal vez a lo que ustedes decían, ¿no? De lo que viene del pasado, tomamos lo que nos sirve. Y decidimos. Pero no, obviamente que hay un no es la condicionamiento, la publicidad electoral o también de otras cosas, la elección de pareja, todo hay para salir de la política. No, todo no. Hay el último disco de Jorge Drexler que salió ayer, que se llama Tinta y Tiempo. Tiene una canción que se llama O Algoritmo. O Algoritmo. Hoy la escuché. Y plantea justamente eso, ¿no? ¿Qué creo lo que quiero creer, creo lo que creo que me quieren hacer creer? Hace un juego de palabras, tipo un rap, con los algoritmos que influyen, ¿verdad? En lo político, en lo religioso, en todo, en la guerra, ¿viste? La información que viene de Ucrania, lo que viene de Rusia. Y bueno, por eso es más desarrollado en el libro de Byung-Chul Han, las no cosas, porque él va de vuelta al vínculo, al encuentro y abrazar al que piensa distinto y no quedarnos, ¿viste? Si sos esto, si sos lo otro, entonces ya no te hablo o no escucho lo que tenés para decirme. Es triste, ¿no? Que nos vayamos como separando de que gente que piensa distinto o políticamente o religiosamente, hay que tener una mentalidad un poquito más amplia. Yo soy de Peñarol, toda mi familia de Peñarol, mi familia nuclear, la que nacimos, somos socios, mis hermanos y mi viejo, y mi sobrino es de Nacional, o sea, hay gente que es bien de Nacional. Bien, bien. Y otra cosa que quería apuntar, hace poco leí un filósofo portugués, sí, portugués, no me acuerdo cuándo, es muy famoso, que decía que cuando nosotros tenemos nuestra verdad y estamos frente a otra persona que discute con un criterio opuesto y nosotros queremos imponerle nuestra verdad, le estamos quitando la libertad. Sí, puede ser Kovalov, ¿quién será? Es como una tiranía. Claro, Si no, justamente. yo tengo la libertad y tenés que querer lo que yo quiero, lo que yo quiero que vos querés. Dice Santiago Kovalov, que es un filósofo argentino, pero ha traducido a Pessoa al portugués. Santiago Kovalov dice que también que la idea de Nietzsche. Pessoa es un poeta portugués, un monstruo. Santiago Kovalov dice: el otro te salva de la cárcel de querer ser yo mismo. El otro te salva de la cárcel de querer ser yo mismo. Por eso ese yo, el ser que elige, es un ser siendo, posibilidad, esto es Heidegger, y es un ser con otros seres. Y por eso si cambias, si falleces de tu papá, si te separaste, cambia tu ADN, me explico, si perdiste un hijo, si salís del trabajo y te empezás a vincular con gente, si vas a vivir a Brasil, mañana te vestís distinta, te empezás a poner colores amarillos, verdes, rojos, y te vienen acá a Uruguay y te dicen: ¿qué le pasó a esta muchacha? A este muchacho que anda con una remera verde, roja, o sea, porque el ambioma, ¿vieron? Genoma y ambioma, no sé si ustedes lo trabajaban en alguno de los videos. La epigenética, o sea, hay un genoma, pero hay un ambioma. Por ejemplo, es un ambioma precioso. Si en tu casa hay libros, si se habla de películas, si los chiquilines pueden encontrar un libro, le estás dando un ambioma, el tono de voz, la paciencia, si papá grita, si se enoja, si mamá grita, ese ambioma también condiciona, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Otro más que tiripe? Vamos ahí a las redes. Yo no Pregunta. puedo. Otra, por ahí, otras. Otra más, bueno, ahí está. O puede ser Otra. simplemente, no tiene por qué ser una pregunta, puede ser una reflexión del encuentro. Sí. Yo quería anotar si se puede afirmar que el hecho de pretender creer que uno ha alcanzado la verdad, eso tiene que ser sinónimo en el comportamiento, en el actuar, como tú indicabas, de que yo tengo que ser más tolerante, haber alcanzado más tolerancia, haber alcanzado cierto grado de comprensión, y no moverme en ese espacio de pretender imponer mi posición, mi postura, que yo la elaboré a través de mi experiencia, pero que por supuesto que no es la verdad. Entonces, si yo en alguna medida tengo la certeza o una pequeña certidumbre de que tengo cierta verdad, yo nunca la impondría. Mirá, hoy me quedé pensando en dos cosas que dijo Cristian. La perspectiva, dijiste vos, o mi punto de vista. Ahí va. Hay un mantra que es muy lindo. Este es mi punto, acepto tu punto de vista
este es mi punto de vista. Claro. Entonces ahí generamos un clima de diálogo. Y cuando vendría a ser un ego frágil, ¿no? Un pecado del ego, vendría a ser como ese Eckhart Tolle, cuando uno se abraza una verdad comunica, después terminamos en los fanatismos, explico, fanatismo político, fanatismo religioso, fanatismo psicológico, fanatismo, veo que los fanatismos están en todos lados, o sea, los falsos profetas, ¿no? O sea, un profeta te ayuda a que vos hagas tu camino, no a que vos lo sigas a él. ¿Se acuerdan de Tom Hanks, cuál es la película? Forrest Gump, cuando corre, ¿no? Y después los demás corren detrás de él, pero no saben detrás de qué él corre, ¿se acuerdan? Lo siguen a él, ahí tenés el símbolo del falso profeta. Y él para en un momento y dice, estoy cansado, quiero volver a casa. Llega justo antes de que muera su mamá, ¿sí? Y los tipos no saben qué hacer, porque un líder genera líderes, no genera seguidores. Y hoy son todos seguidores, ¿viste? Yo sigo esto. No, vos tenés que seguirte esa verdad que vas construyendo. Entonces, a veces puede pasar, y a mí me pasa, por eso lo digo así, que como yo soy muy efusivo cuando hablo, tengo una muletilla que es, mirá que te lo digo porque me lo quiero decir a mí. Porque a veces si uno habla con él en un tono de voz alto o defendiendo una idea, ¿viste? Podés no darle lugar a otro. Mirá que te lo dije así, yo creo que Peñarol es mejor que Nacional, pero vos, Guille, que es mi sobrino, si me querés convencer que Nacional es mejor, te escucho. Y peleamos, con mi sobrino tiene 8 años y fanático de Nacional. Y entonces eso por hacer un ego más maduro sería, esta es tu verdad o esta es mi verdad ahora, en este momento. Mañana te pasa una cosa distinta, pensás distinto. Ahí, sí. Perdón. Dale. Se me vienen dos cosas adelante. Primero, bueno, las frases de un poeta uruguayo, Ernesto Silvera, en el principio de un poema, él escribía las realidades, ¿no? En esto de las verdades, ¿no? Él lo ponía como las realidades son diferentes a cada paso, ¿no? Diferentes pero reales al fin, ¿no? Por otro lado, mientras que estaban hablando, seguimos en esto de la verdad, bueno, capaz que tenemos que juntarnos otro día a hablar sobre la verdad, ¿viste? Pero por otra parte, en esto de la verdad y la búsqueda de la verdad, y relacionándolo con esto que veníamos hablando también de la libertad, que una cosa se fue desencadenando con la otra, Michel Foucault también, por ahí también escribía algo así como que como que la manera que tenemos de acercarnos a la libertad es a partir del saber, ¿tá? Pero nunca se habla de verdad, bueno, sino de un saber, ¿no? Entonces está bueno empezar a pensarlo desde este otro lugar, ¿tá? La forma que tenemos de acercarnos a la libertad es el saber. No estamos hablando de un saber académico acá. Claro. ¿Tá? Estamos hablando... No, tú decías solo de la consulta, que a veces aparece mucho. ¿Quién tiene razón, Ale? ¿Ella o yo? ¿Viste? A veces uno discute en la pareja o con un hijo, nos trancamos en discusiones que es, bueno, esta es, tú lo ves así, ella lo ve así, o al revés, yo de afuera veo esto, ¿no? Para tratar de abrir como lo polidimensional, ¿no? Los distintos aspectos y después que la persona justamente tome la decisión. ¿Cuántas veces yo pensé, esta gente se tiene que separar? No sé si les ha pasado a ustedes. Y la Herrera acá la espera. Me explico, todavía me escriben así, che, Ale, seguimos juntos, qué bien. Yo no pensé que duraban 2 días. Otro, viste que estos locos son de terror, se separan, la pareja ideal se separaron. O sea, cada vez que uno creyó, o que un paciente, ¿viste? Un alumno, ponele, ¿viste? En el liceo, no sé si les pasa, chiquilín, ¿viste? No va a llegar a nada, el gurí, te sorprende, hace un cambio, hace un clic, encuentra un profe, y otro, que el primer mes te deslumbra, durante el año pues se quedó, no avanza. Por eso la resiliencia, ¿no? O sea, el ir construyendo también en base a los dolores, ¿no? Sí, ahí en esto también es de trabajar los saberes o las verdades, los puntos de vista. A mí, a título personal, hubo 2 cosas que en el tránsito por la facultad me ayudaron mucho. A veces siempre digo que uno cuando entra a la facultad es como su primer cliente, cuando empezás a estudiar aquellas y tengo todo esto, ¿no? O sea, yo entraba a un liceo que era profe, que era psicólogo y había un profe que siempre hacía el mismo chiste, decía, cuidado, entró Alejandro, actúe normalmente. Claro. Pero hubieron 2 cosas que en realidad me han servido mucho y las llevo como mi mochila de viaje, digámoslo así, metafóricamente, que es una reflexión y una palabra. La reflexión es saber sostener la diferencia. Y hasta ese entonces era como que algo, no sé, yo no me lo preguntaba. Entonces, ¿qué es saber sostener la diferencia? No estoy de acuerdo contigo. Pero porque no estoy de acuerdo contigo, que es algo que esta reflexión parecería muy fácil de entender, a veces parece muy difícil de llevar a la práctica. Entonces, sostener la diferencia a veces es como
un desafío del cada día, porque siempre nos está ocurriendo con nuestros amigos, con nuestra pareja, en nuestro lugar de trabajo, con uno mismo, sostener la diferencia del otro, que el otro la encuentre también para poder sostenerla conmigo, es un trabajo vincular consciente, ¿no? Y lo segundo, Alejandro, así no me olvido, es la palabra transigente. La palabra transigencia, a diferencia de intransigente, es el intransigente que no cede con nada, ¿no? Se para en yo soy así, esta es mi verdad, lo veníamos hablando hoy. Y en realidad el transigente es como que alude a algo así como, che, no estoy de acuerdo con esto, pero por un bien mayor, Tránsito. ¿no? Trasciendo y bueno, lo acepto y vamos por ahí. ¿No? Me desapego de mi propio ego. No es como desnudarse de su propio ego, su propio orgullo a veces. A mí por lo pronto me ayudaron mucho, me siguen ayudando, porque siempre estamos viviendo situaciones que nos desafían de decir, che, esto que volvemos al título de hoy, esto que tengo que elegir, no, pero si yo no elijo o no consensuamos en lo que yo quiero elegir, capaz que no estoy siendo yo, entonces dejaría de ser yo. Y capaz que es lo mejor que puedo ocurrir. Dijiste vincular también, que es algo que, bueno, será para otro día, porque la libertad se ejerce en relación con el otro. Mucha gente dice, mi pareja no me deja ser yo misma, o no se puede ser uno mismo sin el otro. Es esa construcción. Me encantó lo que dijiste, Cristian. Los existencialistas decimos, quien descuida al otro se descuida a sí mismo, no perder el tú en el camino, y que siendo distintos no quedemos distantes. Y a su vez el sentido de la vida es como desarrollar tu diferencia, tu autenticidad, lo propio. Ese es como el sentido de la vida, que cada uno descubra su diferenciación y la vaya como la vida cambia y vos vas cambiando, uno va como, pero está lindísimo, ¿no? Y no ser intransigente, ¿no? Que es el que, me encantó, no sé de dónde viene transigente, no sé si de tránsito y de agente, pero es lindísima la palabra. Como los médicos de antes, ¿te acuerdas que decían, está enfermo, está sano, está convaleciente? ¿Vieron cómo desaparecieron las palabras? Y convaleciente, que está ahí, no se sabe si se va a curar o si se va a tener más fiebre. Venía el médico, está convaleciente, quedaban tranquilos. En cambio ahora, doctor, lo mando con fiebre, no lo mando. Totalmente. Dale. ¿Estamos de tiempo? Sí, Un segundito Sí. que la compañera. Una consulta. ¿Existen herramientas para poder ser más consciente en la toma de decisiones? Porque uno a veces como que no se quiere hacer cargo de cuando toma decisiones un poco inconscientes y le cuesta ser responsable de eso, porque dice, en este momento tomé una decisión y me arrepiento. Pero si hubiese sido consciente de ese momento, no hubiese dejado llevar por las emociones o lo que sea, yo creo que ahí me hubiese hecho responsable y seguir por ese camino. Entonces, si hay herramientas o técnicas que me permitan tomar sus decisiones conscientes en el momento. Más allá de estar en el presente y ese tipo de técnicas, pero a ver si hay algo que uno se puede agarrar de eso y decir, bueno, respiro profundo, estoy acá y tomo la decisión esta porque estoy en mi libertad de tomarla, y no que sea el inconsciente que traiga todo eso, toda mi historia para ese momento que no corresponde. A ver, capaz que Seba y Cristian se les ocurre, a mí se me ocurre leer, se me ocurre una terapia si uno la puede hacer, si no, grupos de encuentro, estar atenta a ti misma, no estar como conocer, viste, autores que escriben sobre la gestión de las emociones, como para uno, tampoco uno está todo el tiempo consciente que nos vamos a morir, si no, no viviríamos, ¿no? Uno lo tiene más en un plan inconsciente. Creemos que no nos vamos a morir, sin embargo un día nos vamos a morir, como dice la viñeta de Snoopy, un día nos vamos a morir, Charlie, cierto, pero los otros días no. O sea que mientras no nos muramos tenemos que vivir. O sea, hay una relación consciente-inconsciente que está siempre como juego. Pero una terapia, un curso, ¿verdad? Una capacitación de autoconocimiento, mindfulness que te ayuden como a dar cuenta, ¿viste? Cuáles son las emociones, que identificarlas, ¿no? Inteligencia emocional, siento rabia, siento enojo, para después responder distinto. Digo, esto es lo que se me ocurre al paso. Creo que, claro, que en realidad para estas cosas, como no existe esto de los tips, ¿viste? Para el tip, ¿viste? Bueno, para decidir conscientemente, bueno, tenés que hacer esto. Yo creo que pasa por esto, por un camino de autoconocimiento, ¿no? Y como ahí dice Alejandro, que se puede recorrer por distintas vías, porque no tiene por qué ser dentro de un consultorio psicológico, claro, tampoco, ¿no? Cuando uno llega realmente a alinear y a poder generar una conciencia real de sus emociones, ahí también lo repetimos mucho en la física del pensamiento esto,
y yo lo repito mucho en los consultorios también esto, de que, para mí, en realidad nosotros venimos equipados ya de fábrica con una especie de brújula que nos dice cuál es el camino a seguir. ¿Tá? Lo que pasa es que a partir seguramente de nuestra socialización y de la cultura en la que estamos inmersos, etcétera, etcétera, como que no le vamos dando pelota a esa brújula. Esa brújula se siente, ¿viste? Como acá en el pecho, ¿no? Es esto Perdón, Seba, lo complemento. Se siente en el pecho, pero en el diálogo con el otro también, porque uno se hace trampas al solitario. Economía y felicidad, yo se lo dediqué, le cambié la dedicatoria a Marcela, que está allí en el fondo, y le puse, porque yo estoy aquí dando una charla, porque Marcela un día me dijo, vos no podés seguir viviendo más así. Yo tenía 40 pacientes por año 2010. Dejo lo más emotivo y profundo para el final. El que te quiere te confronta. El que te quiere no te deja donde estás. El que te quiere te dice lo que uno no quiere escuchar. Puede ser tu pareja, puede ser tu psicólogo, puede ser un profesor. Y te ayuda. Y me dijo Marcela, vos no podés seguir viviendo más así. Yo me quedé como todo machista en distintos grados de construcción, porque con los años uno avanzando, pero a veces uno se levanta mal. Y me habré olvidado ir a buscar a Belén del inglés, no sé qué pensé, ¿viste? ¿A qué se refiere? Porque somos medio troncos a veces, ¿no le parece? Y de lo que me había olvidado era mucho más grave. Me dijo, ¿por qué no te sentás a escribir, Ale? Que tu sueño siempre fue escribir. O sea, que el que te quiere te ayuda a hacer tu sueño realidad. Y si no, no te quiere. No estés 10 años en un psicólogo para descubrir eso. Puede ser un año, 6 meses o una sesión. Hay terapia que es una sesión de salón. 1 o 2 para afuera. Para esa persona. Para otra es 6 meses, para otra es 10 años. Sin juzgar, no sé el proceso de cada uno. Y quedé en el 2010 escribiendo Economía de Felicidad. A mí me cuesta mucho escribir, me encanta hablar, pero escribir me cuesta mucho. Y entonces creo que también hay que estar atento a esos otros que nos dan como esa brújula interior que dijo Seba, pero que viste que te veo. Entonces uno lo aprende en una terapia o lo aprende en un curso, ¿no? Estás cansada, estás triste, estás enojado. Porque viste que los varones muchas veces no nos damos cuenta de nuestra emocionalidad, ¿viste? No, pero yo hablo así. No, me gritaste, me hablaste mal, me insultaste. Ah, bueno, se me escapó. Bueno, no, una vez sí, pero nunca más. O sea, ¿viste? A veces vivimos como por fuera de lo que generamos en los demás. Entonces, una terapia, un coaching, un mentoreo, un psicólogo te puede ayudar, un curso, libros, a cómo me ven los demás para tomar conciencia. Por eso Rollo May habla de la autoconciencia, ¿no? Me doy cuenta y ahí uno puede hacer el cambio, ¿no? El darse cuenta, ¿no? Siempre a veces es angustioso y es triste a veces, no es lindo, porque uno toma contacto con un lado, no, estoy repitiendo la historia de mi padre, es duro, ¿no? Entonces ahí uno hace el clic para después decir, bueno, vamos a cambiar la pisada. 2 cositas ahí, tal vez para terminar de responder, levanto también un guante que mi querido amigo Bocha, sí, cuando he compartido alguna experiencia de trabajo con él, pero yo lo escuché decir alguna vez, ser artesano del vínculo, y eso en realidad me marcó muchísimo, porque también lo podríamos ampliar en ser artesano uno mismo todos los días, ¿no? Es como ser artesano, escultor de su propia obra, sumando un poco todo lo que está diciendo acá Seba y Alejandro, en esto de que a veces no hay como recetas tan dirigidas, sino que hay un abanico tan amplio de posibilidades que creo que la clave está en eso, ¿no? De generar autoconocimiento, crecimiento personal, está dicho de muchas maneras, ¿no? Pero si le podemos poner a título personal, ser artesano de uno mismo o artesano de esos vínculos que mantengo, ser consciente más de eso todos los días, me parece que nos acerca un poco a eso que a veces estamos buscando, como una especie como de fórmula que nos libere a veces de algunas angustias, ¿no? Voy a leer algo también que creo que suma para esto. Acá Cristina nos dice lo siguiente: mi papá decía que la libertad es ese espacio que nos damos cuando no reaccionamos instantáneamente, sino que paramos, pensamos, nos conectamos con nuestro interior antes de responder, ¿no? Yendo también un poco a veces a esto, a veces como en nuestra personalidad tendemos a ser impulsivos, no hacemos filtro de las cosas que decimos o hacemos, o por el contrario, por eso nosotros con Seba en la física del pensamiento hacemos alusión a estas dimensiones de la palabra y de las acciones, porque a veces que no decimos nada. Hay mucha gente que no dice cuando tenía que decir y guarda y después explota,
o había que haber actuado en tiempo y forma y no hizo, ¿no? Entonces es muy interesante acá este mensaje que nos trae Cristina, ¿no? Me hizo acordar a Salom, porque Salom habla en psicoterapia existencial que lo que cura es el vínculo. Ninguna teoría cura a nadie. Lo que cura es la relación. También hay vínculos tóxicos, pero lo que cura es el vínculo. Y en psicoterapia existencial cuenta un caso de un paciente que sufre una compulsión sexual, que llega a un pueblo donde él trabaja y siempre llamaba a una chica, llamaba a otra y siempre tenía 2 o 3 encuentros ahí prontos. Llama a una, está ocupada, no puede, llama a otra, no le contesta, llama a otra, no sé qué. Entonces se acuesta y descansa y dice, ay, qué suerte que ninguna me respondió, porque realmente voy a hacer ahora lo que quiero hacer. El quiero que dijiste vos hoy del león de Nietzsche. O sea, que es lo que los psicoanalistas llaman contactar con nuestro deseo, que no es la compulsión, viste, de que tengo que hacer lo que mi inconsciente me manda o lo que reacciono, no. ¿Qué es lo que realmente quiero hacer y puedo hacer? Y ahí aparece la libertad. Bueno, cuando te olvidas un celular. ¿Cómo te? ¿Qué? Te olvidas un celular. Me vine y me olvidé del celular. Y digo, ay, me olvidé del celular. Y qué lindo. Qué suerte. Y ahora está mucho mejor. Me olvidé del celular. Bien. Sí, tal cual. Tal cual. Bien. Bueno, estamos llegando al cierre. Para esto, bueno, volver a agradecerte, Alejandro, por compartir con nosotros, agradecerle a todas las personas que están acá acompañándonos, agradecerle a la gente que está del otro lado en las casas, contarles a las personas que están acá, bueno, que Alejandro ahora trajo un regalo para ustedes, una sorpresa, trajo unos libros para obsequiarles, así que ahora se va a quedar acá para la persona que quiera pueda llevarse su libro. Y bueno, y capaz que quedarnos un poco con esto, ¿no? Ser conscientes de que elegimos lo que somos, elegimos lo que queremos ser y elegimos lo que queremos hacer para hacer. ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien? Entonces, a mayor conciencia de esto, bueno, seguramente iremos decidiendo y eligiendo de mejor forma, ¿no? Matrix, la 1. Nacho, Matrix, la 1. ¿Cómo empieza? ¿Quién sabe? Se prende la computadora, está tirado en Mito de la Caverna, claro, está tirado, ¿no? en el cuarto. No me acuerdo cómo se llamaba él, y entonces le dice la computadora, se le prende en verde y dice, despierta, Neo. Esto de tomar conciencia, y todos muchos filósofos y muchos maestros espirituales utilizan esta imagen, ¿no? La de despertar. La conciencia es luz, es despertar. El sueño es el inconsciente, estoy dormido. Despierto para poder decidir y elegir, ¿no? Matrix, la 1 sobre todo, es espectacular. La invitación es a despertar, entonces, ¿no? Bien, bueno. Solamente una frase. Si cambiáramos una palabra, en vez de vamos a discutir, lo cambiamos por debatir. ¿No es más suave? Puede ser, sí. Las palabras, sí, ¿no? Las palabras son muy importantes. Libertad al otro, claro. Y nos damos más libertad a nosotros. Sí. Porque discutir es ya pelear. Sí, o intercambiar. Al borde de pelear. Sí. Debatir no. Debatir. Yo te escucho. ¿Vos me escuchás? Perfecto. Y puede ser que lleguemos a una conclusión en común o no. O no. Como decía Cristian, vos la diferencia. Te respeto tu versión y vos me respetas mi versión, nada más. Claro. Si no se rompe todo. Si no se rompe todo. ¿Vieron cómo es? Si no se quema todo, que es automático. O sea, estamos en un lenguaje que es muy violento, ¿me explico? O votás esto, o venís a ver a Peñarol conmigo, o te separás y no se quema todo. No, pará. Es mucho más amplio la libertad, mucho más lindo. La diferencia es riquísima, y la diferencia, si no hubiera diferencia no habría crecimiento, no habría evolución, ¿no? Si no hubiera diferencia no habría evolución, no habría cambio, no habría crecimiento. La violencia creo que no lleva a nada. Si yo te quiero imponer y tú me querés imponer, ¿quién de los dos tiene la razón? ¿La razón? ¿Quién tiene la razón? Decía Blas Pascal, ¿no? La razón es la única que cree que tiene la razón. La razón. El corazón conoce razones que la razón no conoce. No te preocupes por eso, estás muy preocupado por eso. Por la verdad y por la razón. Sacá esas palabras y empezá a leer cosas nuevas, cosas distintas, porque si no el algoritmo te va a llevar a todo eso, a la verdad y la razón, ¿viste? No, pero con amor. Ni la razón ni la verdad. A veces uno tiene la razón de algo y es más lindo ser feliz a tener la razón. Totalmente. Bueno. Muchas gracias. Hola.
Muchas gracias. Bueno, entonces con todos ustedes nos quedamos acá.